Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile, en la cual seguimos analizando los efectos que tiene la decisión del Banco Central. No solamente de haber subido este miércoles la tasa de interés a 11,25%, sino el mensaje de fondo, que es que no subirá más la tasa de interés. Eso tiene dos efectos concretos según agentes del mercado. Uno, que no solamente no subirían, sino que en el corto plazo podrían incluso bajar las tasas de interés de los créditos de distinto tipo, como son los de consumo y también los hipotecarios. Los hipotecarios, eso sí, en un tiempo más debido a este efecto. Y lo otro es los depósitos a plazo. También en el mercado concuerdan que si efectivamente la tasa de interés no sube más e incluso como se proyecta puede empezar a bajar en los próximos meses, la rentabilidad de los depósitos también empezaría a caer prontamente. Ya lo había adelantado, pero en esta reunión el Banco Central lo confirmó. El alza de la tasa de interés llegó a su techo y no seguirá subiendo. 50 puntos base fue el incremento y con ello 11,25% será el último registro que verá el mercado al menos por los próximos 2 trimestres. El techo de la tasa de interés va a estar siempre relacionado a la inflación. Y en este sentido, tanto en Chile como fuera de Chile, se ha sido muy optimista y eso ha quedado reflejado en que todas las veces o prácticamente todas las veces los datos han sorprendido al alza en la inflación, es decir, han sido peor de lo estimado. ¿Cuáles van a ser los efectos más inmediatos de la decisión del Consejo? En general, todas las tasas deberían tender a bajar, ya que según los expertos, el comunicado del Central entrega certeza al mercado. Eso sí, no serán bajas sustanciales ni tampoco inmediatas. Lo que ahora debiésemos ver, a lo menos desde esta variable que es la tasa de política monetaria, es que finalmente las tasas a nivel económico debiesen tener un descenso, que a lo menos durante el primer trimestre del próximo año debiésemos tener la tasa en un rango igual, digamos, al 11,25% y ya durante el segundo trimestre del próximo año ver baja en ese sentido. Los créditos hipotecarios darán un respiro al mercado y podrán disminuir, aunque de forma discreta. El promedio de tasa ya está en 4,3%, niveles muy similares a los presentados hace al menos 2 meses. Esto, a su vez, mejorará en la medida que también lo haga el desempeño de la renta fija local, que este año en particular ha sido bueno. Hay que mirar entonces cómo queda la curva completa de tasas a distintos plazos. En particular, me parece a mí que la tasa larga, de largo plazo, es decir, la que está asociada a crédito hipotecario, por ejemplo, no debería moverse mucho de los niveles en que está. Con una tasa de interés más estable y tendiente a la baja, no solo se fomenta la inversión, sino que además las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a un crédito más barato. Esas son las lecturas que hace el gobierno tras conocer la decisión del banco, coincidente con el diagnóstico de algunos analistas. Por cierto que los aumentos de tasas de interés, además de contener el consumo, que es lo que uno quiere realizar, también implican ciertas dificultades en la inversión y por eso que nosotros hemos tenido lanzado una agenda pro inversión en conjunto con el Ministerio de Hacienda para compensar ese efecto. 24,1% es el promedio de la tasa de interés de un crédito de consumo. Ese es el instrumento que recibe con más rapidez e intensidad el movimiento de la TPM y por ello los analistas esperan que lo haga de la misma manera de aquí en más. Si bien podría haber un leve incremento dado que la tasa rectora se elevó, cedería conforme el mercado vaya descontando el nuevo rango. En el corto plazo deberíamos ver rápidamente algunas caídas en las tasas tanto de consumo como en las tasas de hipotecario porque las expectativas se van a ir internalizando. Lo que ahora tenemos que cuestionar es que si estas bajas de tasa de interés que se van a producir se van a mantener en el tiempo o no. Fueron el boom de inversiones mientras la tasa seguía subiendo. Sin embargo, con el anuncio del Instituto Emisor, su proyección no es esperanzadora. Los expertos indican que desde la última parte del año los depósitos a plazo podrían dejar de ser tan rentables como lo venían siendo y los fondos mutuos asoman como una alternativa de inversión. Los mercados no esperan a que las cosas sucedan, se van adelantando en ese sentido a que las cosas ocurran, de manera que podríamos ver eventualmente pronto, durante la última parte de este año, un flujo importante de capitales que están actualmente en depósito a plazo a fondos mutuos de renta fija. En lo sucesivo, el Consejo debería mantener la tasa en 11,25% y recién las estimaciones apuntan a una baja en el segundo trimestre del próximo año. Eso sí, todo dependerá de cómo evolucionen los factores externos y de cuánto vaya cediendo la inflación en nuestro país.
Uno se imagina que si el Banco Central comunicó que en su intención no está subir más la tasa de interés, lo analizó en distintos escenarios. Por ejemplo, que la Reserva Federal de Estados Unidos suba la tasa de interés más de lo que se estima actualmente. Bueno, eso es precisamente lo que está pasando ahora, luego que este jueves se conoció el IPC de septiembre en Estados Unidos, el cual estuvo por sobre lo esperado y en distintos indicadores. Por ejemplo, la inflación mensual general subió 0,4% ese mes y se esperaba 0,2%, por lo tanto es mayor de lo anticipado. Y además, la inflación subyacente, que es la que tiene menos elementos volátiles y por lo tanto da una fotografía mucho más estructural de la inflación en ese país, subió 0,6% en septiembre cuando se esperaba 0,4%. Entonces, estos dos indicadores dan cuenta y hacen al mercado esperar que la Reserva Federal de Estados Unidos puede subir la tasa de interés más de lo que se anticipaba. ¿Cómo quedó la inflación anual? 8,2% y la subyacente, que es el elemento estructural que yo les mencionaba, está en 6,6% anual. La mayor inflación subyacente desde 1982. Una jornada que estuvo marcada por un nuevo incremento en los precios de Estados Unidos que da cuenta de que a pesar de la contracción que muestran alimentos y combustibles, el sector inmobiliario representa todavía un desafío muy importante para la economía americana. Con esto, la posibilidad de tener mayores alzas de tasas por parte de la Fed en los meses venideros está muy por sobre la mesa, considerando que la probabilidad de conocer un alza de 75 puntos básicos ya alcanza un 100%. Incluso hay algunos que comienzan a especular con alzas mucho más agresivas al término de este 2022. Al corto plazo, ¿cómo nos afecta esto? Es que directamente, de no haber intervención del Banco Central en sus políticas monetarias, podríamos ver a un dólar buscando o oscilar en precios entre los 950 a 970 pesos. Cambiamos de tema, pero por uno que marcó la semana desde el principio, la aprobación del TPP-11 y esta pugna que se originó entre el Congreso, especialmente la oposición, y el gobierno por la promulgación del TPP-11. Bueno, en su gira por el norte, el presidente Gabriel Boric señaló que en realidad no es que exista actualmente una disputa entre poderes por este tema. Vamos a hacer todos los mecanismos que correspondan para depositar el tratado que aprobaron las dos cámaras. Pero lo que estamos haciendo es negociaciones importantes, que la resolución de los conflictos generados entre empresas y Estado no esté dado a mecanismos convencionales ad hoc, que ha sido criticado, insisto, no solamente por nosotros, por Chile, por la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, de que no otorga las garantías necesarias regulatorias a los Estados. Mi deber como presidente de la República es hacer respetar la soberanía chilena y que tenemos derecho a una estrategia de desarrollo. Y por lo tanto, respetando la voluntad del Senado y no cuestionándola en ningún caso, lo que nosotros estamos haciendo es avanzar también en esa línea. Y productos nacionales que se han visto muy beneficiados por los tratados de libre comercio en las últimas décadas son las frutas. Y acá en el programa les hemos contado que, por ejemplo, en el IPC de septiembre, el ítem alimentos se representó la mitad del 0,9% mensual. Y por lo mismo, en Agenda Económica quisimos conocer cómo uno de los productores mundiales más grandes de alimentos ha lidiado con la inflación. Cómo ha intentado que los precios de los insumos, que han subido mucho, no se traspasen totalmente al consumidor. Lo han logrado, ¿no? ¿Existe algo de especulación que también harto se reclama en estos momentos de que las empresas estarían subiendo artificialmente los precios? Bueno, de eso y mucho más conversamos al regreso acá en Agenda Económica con el gerente general de Nestlé en nuestro país, Leo Leyman. Ya volvemos. De la inflación mensual de 0,9% en septiembre, la mitad fue por la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. De hecho, ese ítem de alimentos ha subido, escuche bien, 21,9% en los últimos 12 meses y solamente entre enero y septiembre, en 9 meses, ha subido 20,4%. En esta agenda económica queremos analizar cómo la industria de alimentos ha lidiado con el fenómeno de la inflación, porque inevitablemente, porque sus costos suben, ha tenido que traspasar también a precio estos mayores valores con los que trabajan. De eso vamos a conversar y también de otros temas con el presidente ejecutivo de Nestlé en Chile, Leo Leyman, que está con nosotros en Agenda Económica. Leo, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. ¿Qué le parece
estos números, esta enorme alza de la inflación en alimentos, y si es algo que ustedes han visto en Nestlé, no solamente en nuestro país, sino que en todos los países donde operan. Bueno, yo creo que estamos hablando de números de inflación y presiones de costos que son desconocidos en los últimos años, pero hablamos de un fenómeno global. La misma inflación que vemos aquí en América Latina, la vemos en Estados Unidos y en Europa. Creo que no nos acordamos de inflaciones de 8 y 9% en países desarrollados hace muchos años, lo que ha generado reacciones incluso en las tasas de interés en esos países y medidas económicas para tratar de frenarla. Son impactos grandes y vienen de muchas naturalezas, ¿no? Vienen del flete internacional, como hablábamos, del tema del combustible que se disparó en toda la logística nacional, de las commodities que en 2020 y 2021 han disparado, café, el trigo, el tema de azúcar, la leche, una cantidad de commodities que se suman también al impacto de la devaluación aquí en el país. Usted me mostraba unas gráficas antes de hacer esta entrevista con todos los insumos, obviamente más principales que tienen en Nestlé, y todos mostraban curvas con fuertes ascensos, algunos más, algunos menos, pero que se quedaban ahí. No había por ahora un rebote hacia abajo en los precios. ¿Cómo también ustedes han tenido que lidiar con ese proceso precisamente para que el traspaso de precios a los clientes no haya sido tan rápido como sí fue de rápido el aumento de los precios de los insumos? Efectivamente, la alza se dio y como que se ve un pic. No sabemos si ese pic efectivamente va a bajar o se estabiliza. Por algunas semanas vemos una cierta estabilización en las materias primas y commodities internacionales. Ahora, la última cosa que queremos es traspasar precios al consumidor porque sabemos que eso genera preocupación en las familias, genera pérdida de poder adquisitivo, genera una serie de presiones sociales y baja de consumo también. Entonces, manejamos la situación de muchas formas. La última es traspasar precios, pero por ejemplo, transformación digital. Cómo podemos ser más eficientes, más productivos y bajar costos. Mirar toda la cadena de valor desde el productor hasta el cliente, mirando dónde hay eficiencias para que tengamos la capacidad de obtener alguna eficiencia adicional. Negociaciones con proveedores, búsqueda de recetas alternativas que te pueden bajar un poco el costo del producto. En fin, hacemos hedge de las commodities, tratando de ver el minuto en que la commodity más baja y tratar de extender un poquito su cobertura para que no tengamos tanto impacto. Y del cambio también, hedge del tipo de cambio en los minutos en que bajan, tratando de extenderlo de la mejor forma. Yo me imagino que son estrategias globales debido a la amplia presencia de Nestlé en el mundo, pero con condimentos locales, porque cada país tiene sus características propias. Exacto, cada país tem um portfólio de produtos distintos, marcas distintas, com fábricas ou sem fábricas, e o hecho de que temos 9 fábricas em Chile nos ajuda. Países que são meramente importadores recebem um golpe de uma forma. Quando temos a produção local, nos dá muito mais flexibilidade para modular e buscar essas produtividades adicionais e encontrar também os produtos que sejam, digamos, lo que há que trabalhar de uma forma más cercana al consumidor, que le impacte de la menor forma, ¿no? ¿Y han también establecido como empresa una política de reducción en los márgenes deseables para el negocio? De una forma en general se ve que la industria de alimentos está sufriendo con los márgenes, también Nestlé. Pero uno ve los balances de las empresas publicadas aquí en Chile del sector de alimentación, se ve una reducción significativa en los márgenes, porque la velocidad en que los costos han subido y la velocidad en que hemos sido capaces de traspasar a precios y buscar eficiencias no ha sido la misma. Entonces los márgenes se van estrechando, impactando la rentabilidad de las empresas. ¿Y es el caso de ustedes también acá? También es el caso nuestro. Estamos perdiendo márgenes localmente porque temos que tratar de compensar com volúmenes, com eficiências em gastos fijos, em gastos administrativos, em produtividade, porque os márgenes brutos se ven reducidos. ¿Y han perdido márgenes, pero han llegado en este tiempo a tener pérdidas operacionales? No, pérdidas operacionales no es el caso. No es el caso, pero se ve que algunas empresas han sufrido incluso pérdidas operacionales aquí en Chile. Cuando hemos visto este fenómeno inflacionario, también en redes sociales,
algunas autoridades también de distintos sectores han hablado de que también el alza de los precios tiene que ver con decisiones de las empresas especulativas. Y quiero preguntarle, ¿hay algo de especulación en las alzas de los precios que en este caso Nestlé ha debido hacer? ¿O eso no es así? No, no es así. Nosotros hemos incrementado los precios en línea con la inflación, abajo de las cifras que mencionaste del costo de la canasta básica, tratando de hacer el máximo esfuerzo para que el impacto sea el mínimo indispensable. Por lo que veo de los balances publicados de la industria de alimentos, no se ha visto especulación de ninguna forma. Se ha visto un traspase total o parcial de los costos que ha incrementado, como te mencioné, ¿no? ¿Tiene algún indicador de los productos de Nestlé en nuestro país en cuánto han subido porcentualmente? Obviamente hay alza específica dependiendo del producto, pero en general, ¿tiene alguna cifra que pueda contar? En promedio te diría que está entre 13 y 14%, muy en línea con la inflación actual. En promedio, hay categorías menos, hay categorías un poquito más, pero en promedio ha sido de esa naturaleza. Pero los costos han subido más cercano a un 25%. Entonces, la verdad es, como te digo, todavía no se ha traspasado todo a precio lo que subió los costos. Es decir, si ustedes hubieran hecho el match 1 a 1, alza en precios de los insumos, hubieran tenido que subir hasta el momento en un 25% los precios de los productos de los clientes. Digo, no es la misma proporción porque hay costos que no son directamente conectados con las commodities, pero en promedio un 20 a 25% aproximadamente sería la necesidad de la empresa con relación a los costos. Pero la verdad que el efectivamente implementado ha sido más bajo. Y usted mencionaba que han tenido que hacer distintas sinergias internamente, con proveedores, cadenas logísticas. ¿Esos procesos se van a mantener en el tiempo, por más que quizás este pico inflacionario ya llegó a su límite y empecemos a ver algún descenso en el aumento de los precios de aquí en más, pero ese tipo de negociación o ese tipo de acuerdo con los proveedores se va a mantener en el tiempo? Yo diría que más que nunca, porque se ve una reducción del consumo, ¿no? Durante el COVID, el consumo en general de alimentos ha crecido muchísimo, porque las personas estaban en sus hogares, no estaban en la calle, no viajaban, y había mucho consumo de alimentos, asociado también a todo ese fenómeno con más liquidez. Ahora estamos en una tendencia reversa. Subimos la producción en miles de toneladas durante ese periodo de 2021, pero ahora se ve un consumo que se viene bajando. Entonces, más que nunca, clientes, proveedores y industria tienen que trabajar muy de la mano para buscar formas de recuperar esos volúmenes, ¿no? Todos los indicadores de consumo están mencionando lo que usted señala, que están bajando anualmente hace rato, pero ahora mensualmente con el mes inmediatamente anterior. Es el consumo desestacionalizado. ¿Cómo lo van a enfrentar eso? Porque si baja el consumo, inevitablemente ustedes, los oferentes, van a tener que bajar los precios para que las personas sigan comprando, se vean tentadas a comprar más, pero siguen con presiones de costos, entonces están en una encrucijada. Es un escenario complejo porque tienes reducción de consumo sumado a inflación, que es la famosa estagflación que se dice. Es un poco el escenario que la industria viene y obviamente hay que ser muy creativo en búsqueda de eficiencias, en búsqueda de actividades que atraen al consumidor, innovando y ofreciendo a los consumidores siempre una nutrición que sea especialmente dirigida al consumidor chileno, pero también de una forma más accesible, y esa combinación toda es bien desafiadora para 2023 principalmente. Y también en este escenario ustedes anunciaron la inversión de $140 millones en una planta en Teno, en la región del Maule, para alimentos de mascotas. ¿Los recursos y la decisión de inversión va independiente del escenario económico que haya en nuestro país y que también tengan internamente en Nestlé? En general, lo que vemos es un país muy sólido, Chile. La percepción internacional, por lo menos de nuestra empresa, es de un país sólido, es un país que ha crecido en los últimos años. Dentro de América Latina, después de Brasil y México, Chile es el país más importante. Tenemos 9 plantas aquí, muchas marcas históricas aquí con el consumidor, más de casi 90 años de historia. El caso específico de alimentos para mascota, lo que vimos durante el COVID es que las personas estaban un poco solas. Entonces, muchas compraron mascotas, adoptaron mascotas, y hay un crecimiento importante de la población de mascotas aquí en el país. Entonces, habíamos inaugurado esa planta en 2018 y ya necesitamos duplicarla.
Por lo tanto, son dos cosas en respuesta a tu pregunta. Una, confiamos en el país, seguimos invirtiendo en el país. Y sí, ese caso de Purina en Teno es una inversión significativa que estamos anunciando esses dias, de 140 millones de dólares en un momento en que no hay tantas inversiones en el país. Estamos muy seguros de que estamos haciendo la apuesta correcta. Independiente del nivel de incertidumbre en distintos aspectos del área política que hay en nuestro país, Nestlé sigue confiando en Chile. Nestlé sigue confiando en Chile, lo vemos siempre a largo plazo, tenemos 90 años aquí, 8.000 colaboradores, confiamos en el país y estamos muy seguros de invertir en aumento de capacidad, no solamente en Purina, como en otras categorías también. Entonces es un país atractivo para Nestlé y es un país en el cual confiamos y seguiremos invirtiendo. Sí, y ustedes siguen también con la iniciativa por los jóvenes, un programa que empezó en 2015 y que el objetivo de ustedes es que para el año 2030 se le hayan entregado distintas herramientas de empleabilidad a 10 millones de personas. Eso a nivel mundial, obviamente un número grande pensando solamente en los jóvenes de nuestro país. ¿Cuál cree usted, Leo, que es la principal herramienta que en este momento, a octubre del año 2022, se le tiene que entregar a los jóvenes de nuestro país para que tengan empleabilidad a futuro? Mira, hay jóvenes de todas las naturalezas con distintos intereses y es difícil decirte, pero lo que vemos es que el joven es el futuro de Chile, el futuro del mundo y por lo tanto creemos que dar oportunidades a los jóvenes, fomentar alianzas con otras empresas y dar capacitaciones y informaciones a los jóvenes les va a facilitar la búsqueda de empleabilidad en un entorno que va a ser cada vez más complejo. Hay la transformación digital, entonces obviamente es una dimensión importante. Hay el trabajo técnico en fábricas de electricistas, montacargas, distintas funciones en la cual trabajamos con la educación dual. O sea, hay que fomentar el técnico, hay que fomentar el que está abierto al tema de la transformación digital, que es un tema súper relevante. Y hay que tratar de apoyar al joven para que pueda hacer una buena entrevista de trabajo, que entienda lo que los empleadores esperan de él, qué tipo de actitud, cómo comportarse dentro de una empresa. Pero yo creo que el tema que se ve muy fuerte en general es cómo se transforma digitalmente, porque las fábricas se transforman digitalmente, los centros de distribución se transforman digitalmente, las ventas se transforman digitalmente, la forma como se comunica con el consumidor es mucho más digital, entonces hay un avance muy fuerte ahí. Y es muy importante lo que señala porque uno piensa que en la industria de los alimentos la automatización es algo muy fuerte y a veces uno erradamente suele asociar automatización con disminución de puestos de trabajo. Entonces quiero preguntarle, me imagino que Nestlé está invirtiendo en automatización mucho, y todo lo que hemos hablado de sinergias, de negociaciones con proveedores, etcétera, uno piensa para disminuir los costos. ¿Y qué pasa con la contratación? ¿Cuáles son los planes de contratación de Nestlé en nuestro país de aquí a los próximos años? Bueno, durante el COVID contratamos mucha gente porque había mucha demanda, entonces la parte, digamos, de producción va mucho de la mano con las ventas. Entonces, en la medida que vamos a inaugurar la fábrica de Teno, durante la construcción, por ejemplo, son 1.500 puestos de trabajo para la construcción de la planta. Cuando la planta esté lista, es una planta que va a contratar más o menos unas 100 personas. Estamos inaugurando, vamos a invertir también fábrica en líneas nuevas de café, de galletas, de muchas líneas. Entonces vamos a necesitar de gente con esa expansión que estamos mirando a los próximos 3 a 5 años. Ahora, la transformación digital se da en todas partes. Los operadores en fábrica hoy ya no apuntan más en la mano, usan tablets, tienen que conocer un poco cómo las máquinas operan, en los centros de distribución lo mismo, en ventas están todos trabajando con la integración digital, incluso la comunicación digital es algo que viene creciendo también mucho. Entonces, es una transformación de habilidades y hay que reentrenar los colaboradores que están acostumbrados a hacer una actividad para que puedan hacer otro tipo de actividad, ¿no? Leo Leiman, presidente ejecutivo de Nestlé en nuestro país. Gracias por estar en Agenda Económica. Un placer, un gusto, Nicolás. De esta manera, terminamos la agenda económica de esta jornada donde quisimos analizar cómo la industria de los alimentos, aquí personificada en Nestlé Chile, está enfrentando el fenómeno de la inflación. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.